Creo que faltaba esa parte ahí. Ajá, fíjense. La parte que nos interesa es esta, fíjense. Carga tiene diferentes concepciones a nivel de ciencias básicas, a nivel de ingeniería, pero vamos a la que nos interesa a nivel de, de, de física. Carga en ciencias básicas es el término que se emplea para describir las propiedades de la interacción electromagnética de la materia, porque permite describir componentes, por ejemplo, de un circuito eléctrico que ofrece resistencia al paso de corriente, o es una propiedad de interacción entre los quarks y gluones en cromodinámica cuántica. Ese concepto es muy desarrollado y lo voy a resumir de la siguiente forma. La carga eléctrica, muchachos, se refiere a la propiedad eléctrica de la materia. Es la base fundamental de la materia. Es la base fundamental del átomo, es la base fundamental del núcleo, es la base fundamental de todo elemento de la materia. Y cuando me refiero a todo elemento de la materia, ya significa de todo ser vivo y ser no vivo del universo. Las plantas tienen cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque fíjense que las células contienen diferentes elementos químicos y lo que es la sinapsis, que es precisamente el intercambio de información a partir de impulsos eléctricos, están presentes en todos los seres vivos. Entonces, tener claro que la carga es la propiedad complementaria de la materia es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que la masa representa la cantidad de inercia o la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Eso fue en mecánica, en física 1. Ahora, en física 2, cuando hablamos de carga eléctrica, entonces es el análogo de la masa en física 1. Entonces, la propiedad importante de la materia en este curso va a ser es la carga eléctrica. La masa va a quedar en segundo plano. ¿Por qué? Porque la masa de las partículas elementales son muy, muy pequeñas. Entonces tenemos masas del orden de 10 a la menos 27 kilos o 10 a la menos 31 kilos, que vendrían siendo la masa del protón y la masa del electrón. La masa de una persona, por ejemplo, puede ser 80 kilos. Entonces imagínense que una persona tiene una masa de 80 kilos y un protón de 1 por 10 a la menos 27. Entonces, la persona es, en cuanto a orden de magnitud, tiene una masa de 1 por 10 a la 28 mayor que una partícula elemental. Entonces, es como si quisieras comparar, por ejemplo, la distancia de Caracas a Valencia, que son 150 kilómetros o un poquito menos, con la distancia de 10 centímetros. Entonces, 150 kilómetros es mucho más grande que 10 centímetros o 1 centímetro. Bueno, es la misma situación ahora cuando me refiero a la masa de una persona y a la masa de un protón. Entonces, las interacciones mecánicas producto de la atracción entre la masa de un protón y la masa de otro protón es despreciable en comparación a la atracción eléctrica entre un protón y un electrón. En este caso, como son cargas de diferentes signos, se atraen. Si fueran de signos iguales, se repelen. ¿Ok? Yo creo que aquí no hay más nada que longitud. Bueno, ya esto se los voy a colocar. Esto sí es importante. Las magnitudes físicas empleadas para describir fenómenos como tal son escalares y vectores. Los escalares se definen por un número y las unidades para su medida. Por ejemplo,
quiero hablar de temperatura. 25 grados centígrados. Bueno, el número es el 25 y la unidad específica de medida centígrado. Entonces, un escalar se refiere simplemente a un número que tiene su recorrido en una sola dirección. Bueno, realmente sería a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, un termómetro puede subir o bajar la temperatura. Es en una sola dirección, ya sea subiendo o ya sea bajando. Si no necesitas especificar algo distinto a esa dirección, por tanto, esos números se conocen como escalares. Ejemplo de escalares tenemos la presión, la distancia, la rapidez, la temperatura, energía, potencia, densidad, área, volumen, entre otros. Cuando hablamos de vectores, aquí hay que tener mucho cuidado, porque algunas veces nosotros cuando estamos representando los problemas de física no colocamos ni siquiera la dirección del vector. Se definen por una cantidad que tiene una intensidad y un módulo, pero además de tener ese número que está en los escalares, tienes unidades, sentido, dirección y forman parte de lo que se conoce como un espacio vectorial. Esto es muy importante, muchachos, porque en los escalares yo puedo sumar una temperatura con otra. Por ejemplo, cuando pasamos de grados centígrados a Kelvin, yo podría decir, bueno, la temperatura es 27 grados más 273, son 300 grados Kelvin. Eso es perfecto en escalares. Pero cuando estás hablando de vectores, tienes que tener mucho cuidado, porque cuando sumas una velocidad, tiene que ser con otra magnitud que sea velocidad. Yo no puedo sumar velocidades con aceleración, porque son magnitudes físicas de diferentes unidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, y ya ahorita vamos a ver por qué. En ese grupo de magnitudes vectoriales tenemos el torque o el par de fuerza, la cantidad lineal de movimiento, ¿ok? También podríamos tener el tensor de el momentum angular, el tensor de inercia, que en ese caso ahí sería un tensor, entre otros. En un espacio vectorial, una magnitud A, que es un vector, tiene tres componentes. Esas tres componentes que están direccionadas en I, J y K forman un vector en tres dimensiones. Ahora, aquí viene la parte que nos interesa. Un vector, además de tener módulo, dirección, sentido y unidades, y como comenté, también tiene o forma parte de un espacio vectorial, debe cumplir las siguientes propiedades. Entiéndase que en el caso del álgebra de vectores, solamente necesito dos propiedades, la suma y la multiplicación. La resta proviene de la suma y la división no está definida en los vectores. ¿Ok? En el álgebra de números normales, de números reales, existe la suma y la multiplicación. Es decir, para yo trabajar con álgebra, solamente necesito la suma y la multiplicación. Más nada. Entonces, los vectores cumplen con las propiedades de suma y multiplicación. Al mismo tiempo, la suma tiene la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el elemento neutro y el elemento simétrico. Y la multiplicación tiene la distributiva, el elemento neutro, que ahí podría ser como puede aparecer en algunos libros, la asociativa vectorial. En el caso, quizás también hasta podría ser la distributiva. También tienes un producto escalar, un producto vectorial y también puedes tener una distributiva escalar y distributiva vectorial. ¿Okay?
La diferencia entre la distributiva escalar y vectorial es que en el caso de la vectorial es varios vectores multiplicados por un escalar. Y en el caso de la distributiva escalar son varios escalares sumados que multiplican a un vector. Esa es la diferencia. Esto de tensores no, sistema de referencia y sistema de coordenadas. Sistema de referencia son aquellas, digámoslo así, es aquel elemento que nos permite de alguna manera colocar como punto de partida o de origen el sentido de donde vamos a empezar a hacer la medición física. ¿Ok? Fíjense que esta parte significa que el sistema de referencia viene dado por un punto de referencia u origen y una base vectorial ortonormal. Es decir, son tres vectores, por ejemplo, I, J y K, y que esos tres vectores, esos tres ejes coordenados, forman 90 grados entre sí. Y ese sistema de referencia ya definido, por medio del cual se definen otros ejes coordenados con la finalidad de describir el movimiento de cuerpos y objetos. O sea, que con el sistema de referencia yo puedo decir exactamente cómo es el movimiento de un objeto. Por ejemplo, si yo estoy sentado en mi silla o ustedes en la silla de ustedes y se levantan y caminan en alguna dirección, el sistema de referencia lo viene dado es la silla. Y una persona que está fuera de su... Ok. Y un sistema de referencia, y una persona que está fuera de donde están ustedes, observa que se levantaron y caminaron, qué sé yo, en la dirección a la cocina, al baño, a la mesa o a donde sea, entonces él va a hacer lo siguiente. Ok. Esa persona se levantó de la silla y empezó a caminar. Ok. Entonces yo voy a medir la distancia a partir de la silla. ¿Por qué? Porque la silla es el punto de referencia o el origen del movimiento. Entonces, él va a medir a partir de allí la cantidad de pasos que da la persona en cuestión. Y eso es sistema de referencia. No hay que confundirlo con sistema de coordenadas, porque el sistema de coordenadas, ya lo voy a explicar, se refieren al conjunto de vectores por medio del cual tú haces esa medida. Entonces, una cosa es punto de origen y otra cosa es aquella base que utilizas para poder efectuar la medición. Porque si vas a contar la cantidad de pasos, tú necesitas indicarme, mira, son 5 pasos hacia la derecha. Ah, pero esa derecha tiene una dirección. Y eso te lo da es el sistema de coordenadas. ¿Ok? El sistema de coordenadas describe, como aquí lo está diciendo, con precisión un vector. En este caso, se deben dar algunas longitudes que vendrían siendo las componentes en la dirección de los vectores unitarios, las direcciones que vendrían siendo los vectores unitarios, los ángulos, por ejemplo, en el sistema en el sistema de coordenadas polar, donde requieres el radio y el ángulo, y las proyecciones o componentes específicas que vendrían siendo las componentes del vector. Pues. En física se utilizan por lo general sistemas de coordenadas ortogonales, es decir, son aquellos sistemas de coordenadas en donde los vectores I, J y K, por ejemplo, forman 90 grados entre sí. ¿Qué quiere decir esto? El vector asociado con la componente en X forma 90 grados con el asociado en Y
el de Z forma 90 grados con el de Y y también forma 90 grados con el de X. ¿Okay? Esos son sistemas de coordenadas. Pues. Y esto es muy importante porque a partir de allí es que vas a hacer o vas a determinar la ubicación de un punto o de un objeto geométrico, el cual nos interesa medir, pues. Hay que tener mucho cuidado con esto porque no siempre los sistemas de coordenadas son ortogonales. Por ejemplo, en física del estado sólido y en metalurgia, no necesariamente las bases son ortonormales. Puedes tener redes cristalinas en donde las bases no sean 90 grados. Puedes tener bases que formen 60 grados entre los vectores. Me refiero a los ejes coordenados, ok, no a los vectores, a los ejes coordenados, ¿sí? Porque las redes cristalinas no tienen que ser, por ejemplo, como un cubo. No necesariamente es así, pues. Bueno, existen alrededor de 10 sistemas de coordenadas. Este material se los voy a mandar. El que implica los 10 sistemas de coordenadas, porque nosotros estamos más familiarizados con trabajar con el sistema de coordenadas cartesiano, el sistema de coordenadas en polares, el sistema de coordenadas cilíndricos y el sistema de coordenadas esféricos. Pero faltan 6 más, 6 más, 6 más, 7 más, que son relacionados con formas geométricas de la figura o del espacio propiamente dicho. Están las esferoidales, están las bipolares, están esferoidales achatadas, alargadas, paraboidales. O sea, hay otros sistemas de coordenadas que no trabajamos, pero existen que se pueden emplear en otros problemas en física. Nosotros solamente nos limitaríamos en tal caso a trabajar con cartesianos, polares, cilíndricos y esféricos. ¿Okay? Aquí está el sistema de coordenadas rectangular, donde tengo la posición, la velocidad y la aceleración en ese sistema. Claro, aquí hay que tener cuidado porque esta parte no va. Esta parte de seno y seno no va. Bueno, voy a tener que arreglar esta presentación porque eso es para coordenadas polares, pues. Pero fíjense, voy a rescatar de aquí la posición. La posición es R en función del tiempo, es igual a la componente en X en la dirección Y, a la componente en Y en la dirección de J y a la componente en Z en K. Fíjense que puede tomar desde menos infinito hasta infinito en X, en Y y en Z. ¿Ok? La base es I, J y K. Esta es la base. ¿Ok? Y esto vendría siendo la representación del vector posición, velocidad, aceleración en la base ortonormal. Nosotros vamos a trabajar solamente con velocidad y aceleración. Es posible que también trabajemos con la posición. En el caso, por ejemplo, para ubicar el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Y también para el potencial eléctrico. ¿Ok? El sistema de coordenadas polares nos lo vamos a trabajar aquí. Y bueno, ya esto es el fin de la presentación. ¿Ok? Tengo 2 minutos para terminar esta primera sesión. En la otra sesión vamos a explicar las propiedades eléctricas de la materia, qué es eso de carga positiva, carga negativa, tratar de explicar de alguna forma la ley de Coulomb. ¿Ok? Esta primera parte fue simplemente una introducción o recordar lo que ya nosotros trabajamos en Física 1. ¿Ok?
Después que cierre la sesión, porque fíjense que nada más me quedan 2 minutos, vamos a esperar unos 5 minutos, 5 o 10 minutos, para que el Zoom me convierta esta presentación que estoy haciendo ahorita a formato MP4. Cuando lo transforme en formato MP4, ese es el formato que yo voy a montar en YouTube para continuar, para que se pueda ver en días posteriores. ¿Okay? Hay que darle un chance, porque si empiezo la otra sesión al momento y no dejo que convierta, si la otra sesión la termino antes, entonces no me la va a grabar. ¿Ok? Y la idea es que esta sesión que se está grabando se convierta en el formato MP4, al igual que la siguiente sesión después que termine esta. ¿Ok? Entonces, cuando finalice esta sesión, valga la redundancia, esperen entre 5 y 10 minutos y se vuelven a conectar para comenzar la otra sesión de la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, se pregunta en la otra sesión. ¿Ok? Entonces, nos vemos en un rato, ¿sí? Ok, profe, está bien, entendido.